Hola, buen día. Soy Mara González Rodríguez, médico adscrito al área de imagenología con alta especialidad en imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy hablaremos sobre la mastografía sintetizada, revisión de sus ventajas y de su uso clínico. Agradezco al comité organizador la invitación. La agenda del día de hoy tomará en cuenta los siguientes apartados: introducción, densidad en mastografía sintetizada, parámetros de rendimiento en tamizaje, características de la mastografía sintetizada, factores que limitan la adopción de la mastografía sintetizada, pseudocalcificaciones, artefactos, direcciones futuras y posteriormente las conclusiones. A manera de introducción, comenzaremos a hablar sobre la tomosíntesis, la cual se define como una tecnología mastográfica que obtiene múltiples proyecciones de rayos X en la mama en un arco. Este arco puede variar de angulación desde 15 grados hasta 60 grados. Posteriormente, las múltiples proyecciones adquiridas son reconstruidas y apiladas desde cortes de 1 milímetro a 10 milímetros. Esta tecnología fue aprobada por la FDA en 2011 y se ha convertido en una modalidad de elección para tamizaje y diagnóstico en muchos centros. La tomosíntesis ha demostrado disminuir las tasas de rellamados, ha mantenido o aumentado las tasas de detección de cáncer y ha disminuido la toma de proyecciones adicionales. Dentro de las posibles desventajas es que esta modalidad de imagen no puede ser interpretada sin su correspondiente imagen en 2D adquirida posteriormente, y esto puede incrementar el tiempo y la dosis de radiación. De tal manera que surge la mastografía sintetizada, la cual se define como una reconstrucción 2D de la tomosíntesis a partir de los cortes adquiridos, reemplazando así la mastografía digital. Esta herramienta fue aprobada por la FDA en 2013. Uno de los aspectos determinantes sobre las ventajas es la dosis glandular, la cual no debe exceder los 3 miligrays por proyección, esto tomando en cuenta una mama comprimida de 4.2 centímetros de grosor, compuesta por 50% de tejido glandular y 50% de tejido adiposo. Por ejemplo, estudios han demostrado que la dosis glandular promedio con tomosíntesis para una proyección CC varía de 0.657 a 3.520 miligrays, que va a depender de la composición, la compresión y el grosor de la mama. Si a esto le añadimos la dosis adicional para mastografía 2D en CC, se suman 0.309 a 5.26 miligrays. Por lo tanto, la combinación de tomosíntesis más mastografía 2D podría duplicar la dosis. En la mastografía sintetizada, cada corte de la tomosíntesis es ponderado y filtrado para construir una imagen 2D. Los píxeles contienen características de la lesión que aparecen más visibles y crean una imagen tipo máxima intensidad de proyección similar a la mastografía 2D. Existe evidencia que la toma de mastografía sintetizada con tomosíntesis puede reducir la dosis de radiación hasta un 39% comparada con la dosis de mastografía digital más tomosíntesis. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es el tiempo. Estudios han demostrado que la mastografía digital 2D toma aproximadamente 3 minutos 13 segundos desde la posición de la primera proyección a la última compresión. La tomosíntesis agrega 3.7 a 25 segundos por proyección, llevando a un total aproximado de tomosíntesis con mastografía digital 2D de 4 minutos y 3 segundos. Usando la mastografía sintetizada, se elimina el tiempo adicional de una mastografía 2D e incrementa la comodidad de la paciente por menor tiempo de compresión, así como disminuye la carga de trabajo para el técnico radiólogo. En la quinta edición del BIRADS por el ACR, se incluyen 4 categorías subjetivas de densidad del tejido mamario, que son A, casi enteramente grasa; B, áreas dispersas de densidad fibroglandular; C, heterogéneamente denso, lo cual puede oscurecer nódulos pequeños; y D, extremadamente denso, lo cual disminuye la sensibilidad de la mastografía. Estos grupos pueden ser subclasificados en mamas densas, que serían los tipos C y D, y mamas no densas, que serían los tipos A y B.
La densidad mamaria tiene múltiples implicaciones para el riesgo de cáncer, incluyendo el enmascarar propiamente dicho cáncer o aumentar el riesgo de 4 a 6 veces comparado con mamas no densas. El uso de diferentes modalidades mastográficas puede resultar en diferentes percepciones en la densidad e impactar en la calidad del tamizaje. En esta tabla se enlistan algunos estudios que evalúan la densidad mamaria realizada con mastografía sintetizada y tomosíntesis versus mastografía digital 2D sola. Por ejemplo, se resalta en 2019, Gastonuti y colaboradores revisaron hallazgos de 24.736 mujeres que se sometieron a múltiples exámenes de 2010 a 2017 y notaron una probabilidad disminuida de asignar tejido denso en 31% con el uso de mastografía sintetizada versus el uso de mastografía 2D sola del 57%. Por lo cual, este estudio corroboró el trabajo de Zuckerman y colaboradores en 2016, que encontraron un número incrementado y significativo de asignaciones de mama no densa con mastografía sintetizada y tomosíntesis en un 71.4% comparada con aquellas de mastografía 2D y tomosíntesis sola de 67.6%. Desde que la valoración de la densidad es subjetiva, hay un interés en herramientas de densidad automatizada que permite su estandarización. La densidad mamaria automatizada puede impactar en las métricas del tamizaje. Como parte del ensayo To-Be Trial, en el cual las mujeres fueron aleatorizadas para ir a mastografía 2D o mastografía sintetizada con tomosíntesis, Moshna y colaboradores colectaron información de la evaluación de la densidad mamaria automatizada usando la tecnología de Volpara Solutions. Encontraron que la tasa de rellamados fue más alta para la densidad grado 3 y 4, que son mamas densas, que la densidad baja 1 o 2 en mastografía sintetizada. En conclusión, se necesitan más estudios a largo plazo para asegurarse de la correcta evaluación de la densidad mamaria. Aquí tenemos un ejemplo de una mastografía de tamizaje en una mujer de 52 años, en donde la primera imagen vemos una mastografía digital en 2D en proyección MLO que muestra tejido heterogéneamente denso, comparado que si vemos la imagen sintetizada, la segunda imagen de esta misma paciente en proyección MLO, que se podría categorizar como áreas dispersas de densidad de tejido fibroglandular en esta segunda imagen. Tenemos otro ejemplo de un cono de compresión diagnóstico posterior a la mastografía de tamizaje en una paciente de 63 años de edad. La mastografía sintetizada muestra menor densidad que la valoración por mastografía digital 2D. El tejido aparece con áreas dispersas en la imagen sintetizada, que sería la primera imagen, y vemos el tejido más heterogéneamente denso en la imagen 2D, que es esta segunda imagen. Los parámetros del tamizaje son indicadores claves para revisar las metas de detección de cáncer de mama. A continuación veremos los más importantes y su impacto en relación con el uso de la mastografía sintetizada. Comenzaremos con la tasa de rellamado, la cual es definida como el porcentaje de pacientes rellamados para estudios adicionales después de haberse sometido a la mastografía de tamizaje. En Estados Unidos de Norteamérica se recomienda que las tasas de rellamado deben variar entre 5 al 12% en mastografía sola y del 7 al 9% con el uso de tomosíntesis. Es importante saber que tener tasas de rellamado bajas no necesariamente significa un tamizaje óptimo. Este parámetro debe ser tomado en cuenta con otros parámetros que veremos más adelante. El primer ensayo aleatorizado y controlado realizado en Noruega, To-Be Trial, toma en cuenta mastografía sintetizada con tomosíntesis versus mastografía digital sola de 2016 a 2017 y se demostró que las tasas de rellamado fueron mejoradas 3.1% versus 4%. Otro estudio más grande y multicéntrico de Zuckerman y colaboradores encontró que las tasas de rellamado disminuyeron de 7.9% con mastografía digital y tomosíntesis a 7% con mastografía sintetizada y tomosíntesis. Finalmente, el más reciente o de los más recientes, en 2021, Alabusi y colaboradores realizaron un extenso metaanálisis y revisión sistemática, concluyendo que el uso combinado de mastografía sintetizada con tomosíntesis representó una menor tasa de rellamados en 42.3 por cada 1000 exploraciones versus el uso de mastografía digital sola de 78.8 por cada 1000 exploraciones.
Otro de los parámetros de rendimiento en tamizaje es la tasa de detección de cáncer de mama. Este parámetro se define como el número de casos de cáncer por 1000 mujeres tamizadas. El más reciente estudio de Tosima tomó en cuenta mujeres de 50 a 69 años en Alemania, asignando de manera aleatorizada mastografía sintetizada con tomosíntesis o mastografía digital sola en 99.689 pacientes. 7.1 casos de cáncer de mama fueron detectados por cada 1000 en el grupo de mastografía sintetizada con tomosíntesis versus 4.8 en mastografía digital sola. Estos resultados fueron más evidentes en mamas densas. En otro metaanálisis grande, que incluyó 42 estudios comparando mastografía digital sola, mastografía digital con tomosíntesis, encontraron que la tasa promedio de detección para mastografía digital con tomosíntesis fue de 6.36 por cada 1000, 7.4 para mastografía sintetizada con tomosíntesis y 4.6 por cada 1000 para mastografía digital sola. En conclusión, esta información apoya la implementación de mastografía sintetizada. El siguiente parámetro que revisaremos es el valor predictivo positivo, el cual se define como el porcentaje de exploraciones con una interpretación inicial anormal, que tuvieron rellamado, que resulta en diagnóstico de cáncer de mama. En el metaanálisis de Alabusi y colaboradores encontraron que el valor predictivo positivo más alto fue en pacientes tamizadas con mastografía sintetizada y tomosíntesis comparadas con las de mastografía sola, mastografía digital y tomosíntesis sola. En otros estudios, como en Bernardi y colaboradores, el valor predictivo positivo fue de 34.1% para mastografía sintetizada con tomosíntesis y en otro estudio de Zuckerman fue de 8%. Continuaremos platicando de las características de la mastografía sintetizada. La mastografía sintetizada puede conllevar a cambios en la apariencia de características mastográficas en relación con aquellas por mastografía 2D. La primera de la que hablaremos son las calcificaciones. La visibilidad incrementada de la lesión es debido a los algoritmos del proveedor que tienen como objetivo realzar la apariencia de calcificaciones, particularmente en áreas con incremento de la densidad. En los primeros estudios, un estudio retrospectivo demostró bajas tasas de rellamado para calcificaciones con el uso de mastografía sintetizada con tomosíntesis al comparar con mastografía digital 2D y tomosíntesis. Otros estudios recientes demostraron incremento en la conspicuidad de las calcificaciones con mastografía sintetizada que con mastografía digital. En un estudio retrospectivo en 2022, los radiólogos mencionaron la visibilidad de las calcificaciones amorfas más grandes en mastografía sintetizada que en la mastografía digital. Estudios han demostrado que la mastografía sintetizada no es inferior a la mastografía digital sola y mastografía digital con tomosíntesis en la detección de calcificaciones malignas. En conclusión, se necesitan más estudios para entender resultados a largo plazo de las calcificaciones que son detectadas o no en mastografía sintetizada versus mastografía sola. Mientras tanto, pues seguiremos estudiando las calcificaciones de sospecha mediante conos de magnificación en proyecciones ortogonales. Aquí observamos unos ejemplos de calcificaciones detectadas en tamizaje en mama izquierda en mastografía sintetizada, que sería la primera imagen, y en la mastografía digital, que es esta segunda imagen, en una mujer de 61 años. Observamos o podemos checar que las calcificaciones fueron más visibles en la mastografía sintetizada que en la mastografía digital. Tenemos otro ejemplo en donde podemos ver en mama derecha la presencia de calcificaciones de sospecha en tercio anterior y medio del cuadrante superior externo, que son mejor visibles en las proyecciones de mastografía sintetizada, ya que el tejido fibroglandular se ve de menor densidad de predominio en esa zona. Sin embargo, en este caso, pues aún así tuvimos que continuar estudiando estos hallazgos mediante conos de magnificación en proyecciones ortogonales. Continuaremos con las características de la mastografía sintetizada en otro tipo de lesión, que serían los nódulos. El BIRATS define un nódulo como una lesión tridimensional que ocupa un espacio y que por lo tanto será visible en las dos proyecciones.
En un estudio retrospectivo comparando mastografía digital con tomosíntesis contra mastografía sintetizada con tomosíntesis, se demostró un rendimiento similar en la identificación de nódulos sin diferencias significativas. Otro estudio retrospectivo demostró que las lesiones fueron similarmente visibles en ambas modalidades, independientemente del tamaño. Finalmente, un estudio prospectivo comparando dos modalidades reveló que los nódulos son igual o más visibles en mastografía sintetizada, pero fueron menos visibles en mamas densas. Sin embargo, en varios de estos estudios también se demostró que la mastografía sintetizada infraestima el tamaño del nódulo, aparece un 8 a 9% más pequeño al comparar con la mastografía digital. En este ejemplo vemos nódulo detectado en tamizaje en la mama izquierda de una mujer de 58 años. El nódulo tiende a ser similarmente visible con mastografía sintetizada, que sería la primera imagen, versus la segunda imagen, que es mastografía digital, aunque puede parecer ligeramente más pequeño en la mastografía sintetizada. En este otro ejemplo, vemos que no hay cambios significativos en sus características en ambas modalidades. A continuación, hablaremos de las características de las asimetrías en la mastografía sintetizada. Sabemos que usualmente las asimetrías son benignas y frecuentemente se deben a sobreposición de tejido fibroglandular. En un estudio prospectivo de tamizaje se reveló incremento en la conspicuidad de asimetrías con mastografía sintetizada en 61 de 107 casos, o sea el 57%. En otro estudio retrospectivo se encontró que hubo disminución de la conspicuidad en aquellas asimetrías que fueron malignas o pequeñas, menores de 2 centímetros. Esta disminución de conspicuidad es debido a la disminución del contraste del tejido en la mastografía sintetizada en relación con la mastografía digital. Se debe ser cuidadoso evaluando proyecciones en CC y MLO o lateral. En este ejemplo vemos una mastografía de tamizaje en una mujer de 64 años con antecedente de cáncer de mama. Existe una asimetría que aparece menos visible en la mastografía sintetizada, que es la primera imagen, versus la segunda imagen, que sería mastografía digital sola. Se realizó biopsia por estereotaxia que demostró un carcinoma ductal infiltrante. A continuación platicaremos de las características de la distorsión de la arquitectura en la mastografía sintetizada. Comenzaremos por definir dicho término por el BIRATS como distorsión de la arquitectura normal de la mama sin definir un nódulo visible. Incluye espículas que radian de un punto y retracción focal o distorsión desde el borde del parénquima. En un estudio prospectivo de tamizaje, en 1206 examinaciones, se encontró que la mastografía sintetizada comparada con la mastografía digital incrementó la conspicuidad de distorsión de la arquitectura cuando se usaba tomosíntesis. El tamaño de la lesión afecta la identificación de la distorsión. En un estudio retrospectivo de 181 casos de cáncer de mama detectados por tamizaje, demostró que distorsiones mayor de 2 centímetros son más visibles en imágenes de mastografía sintetizada que en mastografía digital. En este ejemplo vemos una distorsión de la arquitectura detectada en cuadrantes superiores de la mama derecha en una paciente en su tamizaje. Esta paciente tenía 55 años. Podemos observar que la distorsión es más visible en las MLO de la mastografía sintetizada que como tal en la mastografía digital. Ahora pasaremos a comentar los factores que limitan la adopción de la mastografía sintetizada. Dentro de ellos existen evidencia en estudios, por ejemplo, en Gao y colaboradores en 2016 demostró que 60% de los radiólogos con capacidades de interpretar mastografía sintetizada, solo el 24% de ellos usaban mastografía sintetizada y tomosíntesis. En 2018, Zuckerman y colaboradores concluyeron que 40% de los radiólogos con capacidades de interpretar mastografía sintetizada en realidad no la usan en el tamizaje. La experiencia con esta modalidad fue un factor significativo, aquellos con menos de un año de experiencia. Los encuestadores mencionaron desventajas
en la caracterización pobre de calcificaciones y baja calidad de las calcificaciones al comparar con la mastografía digital. Como ya mencionamos, de las principales preocupaciones en el uso de la mastografía sintetizada es la evaluación de las calcificaciones. Las calcificaciones son uno de los hallazgos acentuados en el algoritmo de la mastografía sintetizada, pero podemos ver pseudocalcificaciones o calcificaciones por artefacto que pueden ser interpretadas como posibles calcificaciones en la mastografía de tamizaje. Se debe evaluar, por lo tanto, con cuidado ambas proyecciones, CC y MLO o lateral. Y nos podemos ayudar del uso de los cortes de tomosíntesis a diferenciar calcificaciones verdaderas o por artefacto. Las calcificaciones que desaparecen son aquellas menos visibles en las imágenes de mastografía sintetizada que en la mastografía digital, secundarias a artefactos sutil de movimiento o borramiento focal del continuo movimiento del tubo de rayos X. Un ejemplo de ello lo tenemos en esta mastografía de tamizaje en una mujer de 74 años. Vemos la mastografía sintetizada en la CC derecha en la primera imagen, icono de magnificación en la siguiente imagen, que muestra pseudocalcificaciones hacia los cuadrantes externos, que no son vistas en la imagen magnificada de tomosíntesis, que es la tercera imagen. Por lo tanto, son artefactos radiopacos normales, ruido o sobreposición de ligamentos que pueden falsamente aparecer como calcificaciones sospechosas en imágenes de mastografía sintetizada. Dentro de los artefactos generados en la mastografía sintetizada, uno de ellos es el artefacto en banda brillante causado por la reconstrucción algorítmica de la sobreposición de señales de la curvatura natural de la mama. Este artefacto ocurre cuando los algoritmos de postproceso intentan ecualizar la periferia de la mama. La pérdida del tejido subcutáneo y la definición de la piel es intensificada en tejido denso y grueso. Es por ello que la evaluación apropiada del tejido subcutáneo y la piel en ambas proyecciones CC y MLO. Existen nuevos algoritmos de mastografía sintetizada que han disminuido estos artefactos en banda brillante, mejorando la visualización de estas estructuras. Aquí podemos ver un ejemplo en mastografía de tamizaje en una mujer de 55 años. La primera imagen es una imagen de mastografía sintetizada que muestra el artefacto en banda brillante hacia los cuadrantes internos. La segunda imagen es un algoritmo mejorado de la mastografía sintetizada usado en la misma paciente que lleva mejor visibilidad del artefacto e incrementa el contraste entre el tejido y el tejido celular subcutáneo. Otro de los artefactos que existe en la mastografía sintetizada es el llamado borramiento de la axila, que ocurre cuando el tejido axilar es homogéneo con densidad de tejido blando de los ganglios linfáticos, tejido fibroglandular y músculo pectoral. Esto conlleva a disminución de la visualización de ganglios y de sus anormalidades. En este ejemplo tenemos una mastografía de tamizaje en una mujer de 75 años. La imagen de mastografía sintetizada, que es la primera imagen, muestra tejido homogéneo de la axila con contraste similar entre el músculo adyacente, ganglios, tejido fibroglandular, y esto conlleva una disminución de la resolución comparada con la segunda imagen, que es la mastografía 2D. Otro artefacto importante es el metálico o conocido como raya obscura o enhalo, causado por la falta de tejido adyacente y debido a la fuerte atenuación de un objeto metálico, por ejemplo, un clip, un dispositivo cardíaco. En la primera imagen vemos una disección axilar en una paciente de 67 años con historia de cáncer de mama derecho. Vemos clips metálicos en la axila ipsilateral que demuestran este artefacto metálico, así como la disminución de la resolución de los tejidos blandos. En la segunda imagen es una mastografía de tamizaje en una mujer de 61 años con historia de cáncer de mama con cirugía conservadora. Vemos el objeto de alta atenuación en la axila que genera artefacto. Y en la imagen de mastografía sintetizada a comparar con mastografía digital en la segunda imagen. Respecto a las direcciones futuras relacionadas con el uso de la mastografía sintetizada, sabemos que la inteligencia artificial ha sido usada para mejorar la calidad de la reconstrucción. Hay herramientas como Machine Learning o aprendizaje automático que puede ser aplicado para realzar hallazgos sospechosos. Actualmente los proveedores trabajan en versiones o algoritmos actualizados de mastografía sintetizada.
Se apuesta por recrear reconstrucciones 2D con visualización mejorada, con menos ruido, con menos artefactos. Sin embargo, se necesita más evidencia de la mejora visual y/o limitaciones de estas opciones. A manera de conclusión, acotaremos los siguientes puntos. La mastografía sintetizada parece en un futuro poder reemplazar a la mastografía digital con tomosíntesis. Dentro de sus beneficios son menor tiempo de adquisición y menor dosis de radiación. También mantiene o mejora el rendimiento de tamizaje al comparar mastografía sola o mastografía digital con tomosíntesis. Dentro de sus desventajas son disminución de resolución espacial, la presencia de artefactos y disminución de la detección, así como evaluación de las calcificaciones. Sin embargo, existen mejoras futuras en los algoritmos. Agradezco su atención, esperando haya sido de utilidad la información aportada en este día. Igualmente dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o duda. Buen día.